Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se le aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo al Señor: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir, llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos y se escuchó una voz que salía de la nube: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, también me gustaría intentar transfigurarme, pero es difícil cambiar mi vida. Ayúdame a tomar y cargar mi cruz cada día y a plantearla encima de mi vida y al lado de la tuya. Danos tu espíritu, Señor, para que esta palabra maravillosa del segundo domingo de Cuaresma sea para nosotros una transfiguración interior, un cambio interior. Que esta palabra nos ayude a darle un giro nuevo a nuestra vida. No se justifica que nos quedemos todo el tiempo en el mismo pecado. Como decían nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros ancestros, el mismo con las mismas, el mismo hombre con las mismas fallas y con las mismas arrancadas raras. Marcos 9. Jesús cambia de aspecto, nos acaba de decir. El monte alto evoca al monte Sinaí, donde en el pasado Dios
había manifestado al pueblo su voluntad, consignando la ley de Moisés, lo que llamamos los mandamientos, esos mandamientos olvidados por el mundo de hoy, porque ya no son los mandamientos de Dios los que invocamos, sino las leyes de los hombres. Hemos cambiado los mandamientos por los discos rayados de hoy. Todo al revés. Y por eso estamos llevando lo que estamos llevando. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley. Éxodo 34, 29. Elías, el gran profeta Elías, aquel famoso profeta, aquel profeta que un día dijo que había buscado a Dios en la tempestad, en el trueno, en el relámpago, en el terremoto, y no lo encontró, pero buscó la suave brisa, buscó el silencio y allí se encontró con Dios. Es el mismo Elías. Elías y Moisés, las dos más grandes autoridades del Antiguo Testamento, hablan con Jesús. Oye, qué fenómeno sobrenatural tan hermoso, tan lleno de vida y de ternura. Estos hombres que ya habían muerto aparecieron allí, de repente. Qué hermoso, ¿no? ¿De dónde lo sacó Jesús? Lo único que sé es que ya se habían muerto años, siglos. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Como si dijéramos hoy día, Moisés representa los mandamientos y Moisés la predicación y Elías la predicación. Lucas dice que la conversación se establece sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Ay, Señor bendito. Lucas 9. Así quedaba claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que el camino de la gloria pasa por la cruz. Lo que dice por allá Isaías, en el capítulo 53, que lo vamos a escuchar seguro en Semana Santa. Marcos 9, 5, 6. A Pedro le place lo que acontece. No es para más. Encontrarse uno con Jesús en la vida, así de tú a tú, eso es emocionante. Lo que pasa es que nosotros vivimos ocupados y no lo vemos. Porque hoy estamos ciegos y sordos, gracias al disco rayado que escuchamos todos los días. Y le suben el volumen para que el pueblo no pueda escuchar a Dios, sino que viva echado y aplastado con esta paliza que le han dado al pobre pueblo. Y que nadie pueda reflexionar, que nadie puede pensar con esa pela, con esa paliza, y nadie puede escuchar. Vaya, usted pregúntele a estos señores que van a misa el domingo, que qué dijo el Evangelio. No, eso viven pensando en el chigüire que les van a mandar en Semana Santa. Y así está el pueblo. El pueblo está así, de reventado, un pueblo que lo tienen reventado con el hambre. Entonces, y eso es lo que ellos siguen, que hay que darle hambre para que no piense. Uno con hambre no piensa. Uno con hambre lo único que piensa es en la barriga, nada más. Esa es la táctica, esa es
táctica comunista. Eso no nació ayer. Eso lo trajeron de la isla hace 20 y pico de años. Entonces Pedro se emocionó con ese encuentro maravilloso. Saliéramos nosotros emocionados de cada misa, ¿no? ¿Cómo sería linda nuestra vida? Pedro le place lo que acontece, pero no entiende. Pero el corazón, como dice la travesía de Maús, el corazón nos ardía cuando él nos hablaba de la Escritura. A Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento sobre la montaña. Entonces sí está, como dicen por allí, eso sí está chévere. Ahora sí está chévere la cosa. Propone construir 3 tiendas, 3 chozas. Estaba tan emocionado que aquí yo no me vuelvo para plan. Marcos dice que Pedro tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo. Y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. ¡Ay, Señor! Uno con miedo y los otros con sueño. ¿Cómo será esto, Señor? Es que tú eres tan grande, Señor. Tú eres tan grande. Pero no para que nos quedemos dormidos en la misa o en la escucha de la palabra. No. Al contrario, el mensaje que un día entregó San Juan Pablo II vale para nosotros hoy. Hay que escuchar la palabra de Dios con el oído abierto y el corazón palpitante, porque no es la ideología la que está rayando ahí, sino que es Cristo el Señor el que nos está hablando. Ellos son como nosotros. Para ellos es difícil entender la cruz. Para nosotros más difícil entender el camino de la cruz. Más difícil para nosotros el llamado que nos está haciendo Jesús a la conversión. Así estamos bien, dicen. Claro, todos los días el disco rayado, todos los días, que así estamos bien, que aquí está chévere la cosa. Para ellos, no para el pueblo. Para ellos sí está chévere. Eso se comen el jamón serrano todos los días. Y las cuentas de esos señores es en dólares, en euros, oro. Para nosotros, el tuche que quedó del petróleo. Marcos 9:7. La voz del cielo esclarece los hechos. Faltaba la voz de Papá Dios. Ese sí va a esclarecer aquí la cosa, los acontecimientos. Apenas Jesús queda envuelto en la gloria, una voz del cielo dice: este es mi hijo predilecto. Yo diría, este es el Cordero degollado, vivo y resucitado. Ese corderito no falla. La expresión, esa expresión, hijo predilecto, evoca la figura del Mesías, siervo, anunciado por Isaías en el capítulo 42. El siervo, el siervito, el siervo que dio la vida por nosotros, el corderito, pero también siervo. Quiere decir que ha venido a servir. La expresión escúchenlo evoca la profecía que prometía ya la llegada de un nuevo Moisés. Un nuevo Moisés. Lo que está diciendo la primera lectura de hoy. El nuevo Moisés, el nuevo Isaac, es Jesús de Nazaret. En Jesús se están realizando las profecías, se están cumpliendo las profecías anunciadas por estos santos profetas del Antiguo Testamento. Marcos 9:8. Solo Jesús y nadie más. Marcos dice que después de la visión, los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. ¿Cómo fuera diferente nuestra vida? ¿Cómo sería diferente nuestro pueblo?
que invocáramos a Dios y que fuera Dios el que nos mostrara el camino, como decía el Salmo de ayer. Y no estarle alando a estas idolatrías, a estas ideologías matonas y corruptas. ¿Para qué jalarle a esa gente? ¿Pero para qué? ¿Para qué alarle al demonio? ¿Para qué invocar al demonio? ¿Para qué sentido tiene? ¿Para qué invocar al anticristo? ¿Para qué pedirle al anticristo? Ya sabemos lo que nos va a dar, el premio que nos van a dar y el premio que nos están dando y la pela que nos están dando. Todos los días en la frontera, miles y miles y miles pidiendo auxilio. Para los cristianos, Jesús, y solamente Él es la llave para comprender todo el sentido del Antiguo Testamento. Él es el que nos explica la palabra. Dijeron los discípulos de Emaús. Ardía el corazón cuando Él nos explicaba la palabra. Lucas 9:10. Saber quedar en silencio. Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie, que no digan nada hasta que no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. En efecto, no entiende el significado de la cruz. Quien no une el sufrimiento a la resurrección. No hay, con esto queremos decir, no hay resurrección sin cruz. No hay Pascua sin Viernes Santo. Y no hay Viernes Santo sin resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte, porque la última palabra no la tienen los de hoy, los ídolos de hoy, los dioses de hoy. La última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo al vencer la muerte, al obtener la victoria sobre la muerte. Escúchenlo, dice Dios. Escuchemos a Jesús. Para eso es la Cuaresma. La voz del cielo concluye su afirmación sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Con una consigna que valía para los 3 discípulos y también para nosotros. Escúchenlo. Jesús es el Maestro, el enviado de Dios. Es en Él en quien nosotros creemos, a quien seguimos, a quien escuchamos en cada Eucaristía, donde en la primera mesa se nos comunica, la primera mesa es la palabra, se nos comunica primero con amor esa palabra que viene de Dios, para dársenos después en el pan, en su cuerpo y en su sangre, alimento espiritual. ¿Cómo se llama este evangelio? Para terminar hoy, en esta sorpresa, en este segundo domingo de Cuaresma, ¿saben cómo se llama? Este evangelio se llama aquí en la China y al otro lado del océano, se llama y se seguirá llamando, y lo digo duro, anuncio de Pascua. Anuncio de la Pascua. Es tan grande Jesús, tan misericordioso, que en este segundo domingo nos anuncia su Pascua, nos anuncia la resurrección. Así se llama y se seguirá llamando este santo evangelio. Vaya, qué noticia. Anuncio de Pascua. Les anuncio la Pascua, quiso decir Jesús y seguirá. Quiso decirnos Jesús con este evangelio, le anunció la Pascua a los discípulos, a estos personajes, y hoy
nos da ese anuncio para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este anuncio de Pascua. Significa anuncio de la resurrección. Gracias, Cordero degollado, Cordero resucitado. Estoy emocionado, no da para más. Es saber que Jesús vivo y resucitado me ha hecho este anuncio de Pascua. Por eso hay que vivir el poquito que nos queda de esta Cuaresma 2021 para vivir una Semana Santa cristiana, para vivir una Pascua en medio de la alegría, a pesar de tantas pruebas que nos han puesto. Te doy gracias, Señor, por este domingo, Día del Señor. Y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.